Amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente nos acompaña nuestro amigo y colaborador Artur Oms, investigador, ufólogo andorrano, que hoy nos va a hablar de un enigma muy curioso. De verdad, amigos, no os lo perdáis porque están pasando cosas en el mundo que no os informan los medios oficiales. Vale la pena escuchar este tipo de casos para estar al tanto de estos misterios. Y bueno, el caso es que están desapareciendo personas, ¿verdad, Artur? Sobre todo en parques naturales. Cuéntanos. Buenos días David, y muchas gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Sí, la verdad es que hoy no vamos a traer un caso reciente, porque casos recientes hay muchísimos y también de desapariciones muy extrañas. Vamos a hablar de desapariciones en parques naturales, David, y aquí cuando hablamos de desapariciones y nosotros que somos ufólogos, pues también contemplamos la posibilidad de abducciones, de experimentación. Todos conocemos estos casos, ¿no? En Argentina, donde ya no es que desaparezcan los animales, sino que aparecen sin ni una sola gota de sangre. Vamos a analizar un caso hoy, David, que nos va a dejar completamente alucinados. Un caso que no es muy conocido, es más conocido en Norteamérica, pero que no está muy traducido al español. Un caso absolutamente flipante. Y para ello, David, nos vamos a Centroamérica. Nos vamos a un sitio que es precioso. Si las personas que nos están viendo ahora, tus seguidores, escriben en Google Crater Lake National Park en Estados Unidos, van a ver un parque nacional fantástico. Para quien no haya estado nunca en un volcán, porque esto evidentemente se llama Crater Lake o lago del cráter, porque sencillamente este lago está dentro de un cráter. Es decir, Wow. la oquedad esta se llenó de agua, David. Es alucinante. O sea, es, ¿Y, mm, y esta agua de dónde procede? bueno, pues supongo que de las capas freáticas, de ríos que van, riachuelos que la van llenando, pero sobre todo las capas freáticas, ¿no? Que evidentemente lo que hacen es llenar estos huecos. Y bueno, y esto es flipante, ¿por qué? Porque cuando uno ve este cráter, yo estuve hace muy poquito escalando el pico de Orizaba en México. Y cuando llegas arriba, yo no había estado nunca en un cráter y es algo inmenso, es algo gigantesco. O sea que van a ver las personas que busquen enseguida Crater Lake National Park, van a ver que se trata de un cráter de un volcán, es decir, un agujero inmenso, el cual pues está lleno de agua. Estamos hablando, David, de el segundo lago más profundo de Norteamérica, con 594 metros de profundidad. Oh, Poca broma. Lo mismo, ¿eh? Cuando subí al pico de Orizaba y mirabas hacia abajo, dices, uff, mejor que no me caiga ahí porque no claro, cuento ni media, ¿no? Y ahí claro. pasa exactamente lo mismo, la única cosa es que está completamente lleno de agua. Estamos en un entorno precioso, de grandes prados, bosques magníficos, eh, un entorno realmente sensacional y fantástico. Pero tenemos que dar una serie de datos, David. Y es que en Norteamérica cada año desaparecen 600.000 personas. seiscientas Uh, mil personas, pero claro, de estas 600.000, el 89% vuelve a aparecer. El problema dónde está, en ese 10, 11, 12% que no vuelven a aparecer nunca más. 60.000 personas, bueno, o vuelven a aparecer pero muertas, ¿no? 60.000 personas desaparecen para siempre o aparecen muertas. Esto es una cantidad de personas realmente increíble. pero mucha de esta gente desaparece en parques naturales. Exactamente. Entonces, David, hay un libro que escribió David Paulides, pronunciado así tal como se escribe, que se llama Missing 411. Y vamos a analizar este caso porque este caso era completamente desconocido hasta que Paul Lights lo publica en su libro. Y para ello nos vamos al año 1974. Vamos a hablar de Charles McCullagh. Charles McCullagh, él vivía pues, en su pueblo y él decide desplazarse
a Oregón. Y lo hace en enero de 1975. Un joven de 19 años que estaba estudiando fotografía, vivía en Virginia, y él decide pues, trasladarse a Oregón para empezar a promover su carrera como fotógrafo. Él pasa unas semanas allí en Oregón, prácticamente 2 semanas en casa de un amigo, y como era invierno y esos parajes, quien no haya ido nunca a la montaña en invierno, los recomendamos evidentemente con todas las medidas de precaución, porque los parajes realmente son bucólicos, no tiene nada que ver con el verano. Las montañas están nevadas, los lagos están completamente helados, no tiene absolutamente nada que ver, y tenemos unas instantáneas ahí magníficas. Claro, Charles McCullagh, ¿qué hace? Pues agarra su cámara después de haber estado prácticamente 2 semanas en casa de su amigo y una tienda de campaña, y se va a acampar en Crater Lake. Bien, claro, en aquella época, en 1975, enero de 1975, no había móviles, no había absolutamente nada. McCullagh le dice a su amigo que en 2 días él va a regresar. Pasan 2 días y no regresan. Pasan 3 días y no regresan. Entonces su amigo da la voz de alarma y denuncia la desaparición de McCullagh. Y ahí vamos a encontrar el primer indicativo de que algo muy extraño había pasado con esta desaparición. El FBI, en aquella época, no sé ahora si las cosas han cambiado, pero creo que continúa exactamente igual, no tenía ningún tipo de autoridad en el caso de que desapareciera una persona. Es decir, en 1975 en Norteamérica, si desaparecía una persona, tú lo que tenías que hacer era acudir a la policía local. Pero curiosamente, sin que nadie llame al FBI, el FBI se involucra en la búsqueda de McCullagh, de Charles McCullagh. Esto ya es llamativo. Sí, y te voy a explicar por qué, David, para que las personas que nos están viendo y escuchando lo tengan más claro. El FBI solo se puede involucrar en la búsqueda de las personas en 2 casuísticas. 2. El rapto o abducción, llamémosle como queramos, o el asesinato. Ahora, es muy curioso que el FBI, sin que nadie los llame, venga y se involucre en esta búsqueda. Se dan cuenta enseguida de que hay varios testigos que han visto a McCullagh, a Charles McCullagh, estos dos días, y algunos de ellos dijeron pues, que había ido hacia la parte norte, hacia la North Road. Otros dijeron que lo habían visto yendo hacia una zona muy remota, pero claro, enseguida se dan cuenta de que yendo hacia esas zonas tan remotas y tal y como iba equipado McCullagh, eso es imposible, David. ¿Por qué? Porque había en zonas 1,5 metros y 3 metros de nieve de profundidad. Si tú no vas equipado o bien con esquíes de travesía o bien con raquetas, es imposible. Yo hago mucha montaña. Tú no puedes andar por un terreno sobre el cual hay 1,5 metros de nieve sin un equipamiento. Es imposible. Hacer 100, 200 metros, 300 metros sobre ese terreno sin esquíes de montaña o raquetas es imposible. Te vas hundiendo a cada paso y te hundes de medio metro, de 1 metro, de 60, 70 centímetros. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final abandonan la búsqueda de Charles McCullagh y lo postergan a primavera-verano. 2 años después de estas infructuosas búsquedas, incluso en primavera-verano, unos excursionistas que iban andando a 12 millas, es decir, unos 18 kilómetros de donde presumiblemente McCullagh había instalado su campamento, encuentran una mochila totalmente destrozada. Y muy cerca, encuentran lo que son también unos tejanos. Unos tejanos, parecen ver unos tejanos, y en esos tejanos, en esos jeans, lo que habían eran las piernas de un ser humano. Automáticamente la Policía Federal, el FBI, se vuelve a involucrar, van a ver qué es lo que encuentran, y efectivamente encuentran restos óseos de una persona. Hacen los pertinentes análisis y se dan cuenta que son los restos de Charles
McCullagh. Bueno, teóricamente, pero tampoco no lo pudieron llegar a demostrar nunca, ¿no? Pero es que es muy curioso. En primer lugar, David, esos restos estaban a 12 millas del lugar donde McCullagh había acampado. Recordemos que era pleno invierno y os puedo asegurar que hacer 100, 200, 300, 1 kilómetro en esas condiciones y con esa cantidad de nieve es prácticamente una muerte segura. Pues no solo eso, sino que se encuentra a Charles McCullagh a 18 kilómetros de distancia de su campamento, que eso para mí ya es inexplicable. Y además, David, solo se encuentra la parte inferior del cuerpo de McCullagh. Y recordemos que el FBI, curiosamente, se había involucrado en toda esta cuestión. O sea, el torso no aparece. No aparece, perdón, ya te he dicho 2 años después, no, y fue en octubre de 1976. O sea, fue 1 año y 9 meses más o menos después de que desapareciera McCullagh. O sea, el torso no aparece ningún resto más de McCullagh. McCullagh se sabe que llevaba una cartera con dinero. Esa cartera con dinero no aparece dentro de la mochila. McCullagh se sabe que llevaba una cámara de fotografiar. Esa cámara de fotografiar, David, tampoco aparece, es decir, no tenemos ningún registro gráfico, ninguna fotografía de las que fue a tomar McCullagh, porque simplemente esa cámara se había esfumado igual que se esfumó la parte superior del cuerpo. O sea que vamos a decir que teóricamente algo seccionó su cuerpo por la mitad, a la altura de las caderas o de los intestinos. O sea, justamente por encima de lo que sería la cadera, dejando la parte inferior desde justo encima donde cortamos la cadera hacia abajo, en el interior de esos pantalones tejanos. Algo realmente muy, muy, muy extraño. Incluso, pero mucho, ¿eh? Incluso fíjate si es extraño que un amigo de McCullagh llega a escribir una carta al senador William L. Scott, y esta carta la dirige al FBI y les pregunta, oye, ¿cómo es que vosotros, sin que nadie os llame, en enero de 1975 venís y os involucráis en esta búsqueda? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que nos estáis escondiendo aquí de alguna forma? Hombre, claro, está claro que ellos conocían unos precedentes, o sea, unos antecedentes, y lógicamente iban tras la pista de ese algo. Pero, ¿qué crees tú que le pasó a este hombre? Es decir, en este tipo de lugares que siempre se suelen relacionar con zonas ventana, ¿no? Zonas ventana quiere decir que o hay una energía que está en una frecuencia distinta y puede facilitar la entrada a otro mundo, o crees que se trata de otra cosa. Bueno, yo francamente no lo sé exactamente el qué. Lo que sí que te puedo decir, David, que esta zona concretamente y la zona del Triángulo de Bridgewater, son zonas en las que hay muchos avistamientos ovni. Hay muchísimos avistamientos ovni. Todos sabemos, David, que los avistamientos ovni se han relacionado en muchas ocasiones con secuestros, con abducciones, con experimentación médica. Hay muchos papers, hay muchos artículos interesantes que hablan de toda esta cuestión. Evidentemente ahí también interviene la paraufología, ¿no? Es decir, realmente lo que está sucediendo o está en la mente del experimentador. Hay casos que sí que podemos decir o inclinarnos a decir que pues hombre, han sido cuestiones imaginadas totalmente por el perceptor de la experiencia, pero hay cosas que dices, hombre, este señor no se lo ha imaginado, lo ha vivido, porque hay secuelas físicas. Y este es uno de estos casos. No hay secuelas físicas porque evidentemente McCullagh fallece, solo se encuentra la mitad del cuerpo, pero es que además lo que es alucinante es que está a 18 kilómetros. Es como si alguien lo hubiera cogido de ese punto y físicamente lo hubiera trasladado a ese punto 18 kilómetros allá y lo hubiera dejado situado ahí.
Es Claro. cierto, David, que los investigadores notaron algo que les podía indicar que quizá Macular había tenido hipotermia. Es como si los botones de su pantalón tejano, la parte superior, estuvieran desabrochados. Pues sabemos que cuando tienes mucho frío, cuando entras en hipotermia, tienes de repente, aquí en Andorra falleció una persona hace muy poquito, hace 2 años, porque justamente le pasó exactamente lo mismo. Cuando tú tienes mucho frío, el cuerpo genera una reacción que lo que te hace es que como si experimentaras una ola de calor interna que casi prácticamente te estuviera combustiendo y sientes la necesidad de quitarte la ropa. Esto muchos alpinistas en el Everest han fallecido por esta misma cuestión, porque sienten ese calor intenso que les está quemando por dentro y se desnudan, cuando realmente lo que les está sucediendo es que están entrando en un shock hipotérmico. ¿Podría haber seguido esto? Yo creo que no, David. Yo creo que el hecho de que se encontraran estos pantalones desabrochados fue alguien que generó esto para dar una falsa pista. Yo creo que aquí estamos ante un caso clarísimo, David, de experimentación. No sé a Experimentación. qué. Sí, yo Lo que creo que pasa sí. que yo estaba Sí. pensando, si se trata de algún tipo de criatura, vamos a decir, muy grande, de grandes dimensiones, con una gran fuerza, capaz de partir en dos a un ser humano. Si tú coges un ser humano y lo partes, no se va a romper por la cadera, se va a romper por los intestinos. Va a ceder el primer sitio por ahí. Entonces, claro, es muy raro, ¿no? O bien estamos hablando de tecnología de plasma, que le metieron ahí un rayo de energía y lo partieron en dos, o se hizo adrede algún tipo de experimentación en la que seccionaron y dijeron, bueno, nos llevamos el torso. Las piernas del chico no las queremos. Algo así. Pero es muy raro, es decir, muy accidental no parece. No, desde luego, David, tus seguidores que nos están viendo, bueno, matar a alguien no es sencillo. Y ahí lo que encontramos es el cadáver de una persona con un corte muy limpio. Se ve que el corte era bastante limpio. Esto es importante, el corte era limpio. Era bastante limpio, sí. No era un corte perfecto, como si lo hubieran realizado con un láser o con un bisturí, pero era un corte bastante limpio. Entonces, claro, esto de alguna forma a mí también me hace Claro, pensar claro. o Sí, sí. bien en algún corte de suceso sectario, a lo mejor podría ser, en algún tipo de experimentación por parte de lo que sea, porque evidentemente todos tenemos que recordar, desgraciadamente, que los gobiernos han experimentado con la población civil. Se ha llegado a inyectar gonorrea en la población civil y esto, Qué bueno, divertido, ¿no? Qué divertido. exactamente, ¿no? Para simplemente ver cómo pasaba la enfermedad de estas personas, Claro, cuáles eran sus claro. mecanismos de defensa, etcétera. Por lo tanto, David, a mí no me extrañaría nada que esto fuera o formara parte de una experimentación médica. Y luego nos queda dos hipótesis más, que es la de la muerte natural, que es a la que llega concretamente este informe, pero ahí todo el mundo rechaza esta hipótesis. La familia se opone completamente y frontalmente a esta Bueno, hipótesis y bueno, y todo el mundo, claro, prácticamente. lógicamente decir que es muerte natural, quedar partido en dos, o tienes un problema psicológico o háztelo mirar, chico, porque eso, Claro, eso, hombre. y más cuando el FBI se interesa en el tema. Yo, en principio, todo esto me huele a abducciones, me Y huele luego a... tenemos esta última hipótesis, la de la abducción o la experimentación por parte de algún tipo de ser extraño. Y yo siempre tomo como referencia, David, uno, si no el mejor alpinista de la historia del alpinismo, que es Reinhold Messner, que él dijo haber visto un Sasquatch, un hombre de las nieves. Claro, el Y famoso esto Sasha. es claro, y esto no lo dijo, él dijo, mira, yo lo que vi él en Nepal vio un ser peludo enorme de unos 2,5 metros de
altura, que se desplazaba muy rápidamente, y os puedo asegurar que Messner no es cualquier tipo de persona y es una persona que además es uno de los, bueno, yo diría el mayor y mejor alpinista, el más experimentado. De hecho, la Magic Line del K2 se la debemos a Sí, Messner, y este señor dijo que vio algo muy extraño, que evidentemente no era un oso, no era un mono y menos aún sí. un ser humano, y que él, la única explicación plausible que encontraba es que había visto un Sasquatch, un Bigfoot, un hombre de Sí, las nieves, llamarle como queráis. bueno, de hecho, si la memoria no me falla, en la zona de Estados Unidos, especialmente en California, los llaman Bigfoot, Bigfoot pies grandes, pero en la zona de Canadá me parece que el término exacto es Sasquatch. Y fíjate que estas criaturas que han sido vistas tantas y tantas veces, alpinistas, de todo, eh, claro, ¿cómo es que nunca han podido capturar a una viva? Con la de expediciones que se han llevado a cabo, con la de búsquedas de todo tipo y algunas de ellas muy intensas. A mí esto me hace pensar en la teoría de lo que hemos dicho antes, las zonas ventana. Es decir, que entran y salen estas criaturas, una especie de portales. Y no sabemos quién está detrás de esto, pero desde Mira, luego tiene que ser alguien más inteligente que estas ahí, mismas ahí, criaturas. ahí quería llegar yo, David. Ahí quería llegar yo y te voy a explicar por qué. Hace 3 años, en Nepal, unos pilotos de helicóptero muy experimentados, no recuerdo la zona exactamente, estaban con su helicóptero y vieron unas huellas de como pie grande de Sasquatch, de Bigfoot, en medio de la montaña, y esas huellas en ese punto desaparecían. Como si ese ser, ese Sasquatch, ese hombre de las nieves, hubiera llegado hasta ese punto y luego se hubiera volatilizado, esfumado. Algo realmente Sí, increíble. Y sí. estas fotografías salió en una revista muy prestigiosa que hay en Nepal, que se dedica justamente a analizar todos estos asuntos. Y bueno, francamente, nadie ha sabido darle ningún tipo de explicación a estas misteriosas huellas. Ahí está el tema, Artur, ahí está el tema que yo quería incidir, ¿no? Que hay demasiadas pistas que llevan a esto, ¿no? Huellas que desaparecen, señales de ramas partidas y de repente, hostia, no hay ningún signo, es como si se hubiese volatilizado la criatura, ¿no? Y claro, Así con es. los años que llevamos con todo esto, lo mismo sucede con el famoso Nessie, ¿eh? Lo llaman ya simpáticamente Nessie, el monstruo del lago Ness. La gente dice, no, bueno, sí, se ha visto esto, se ha visto lo otro, pero como no se oficializa o no se captura el animal o no se consigue más información, dice, bueno, esto ya no está ahí. Bueno, estar quizás ha estado siempre. Otra cosa es cuándo somos capaces de percibirlo, de verlo. Pero probablemente estamos hablando de un poco, como decía, pues aquí en Cataluña, el famoso contactado catalán, Lluís Josep Grifol, decía, los ovnis no van ni vienen, están. Yo me quedo con eso. Entonces hablamos, por ejemplo, Montserrat, que está aquí mismo donde yo vivo, es otra zona ventana, otra zona donde también han desaparecido muchísimas personas y se ven ovnis. Siempre veis el mismo patrón, ¿no? Se ven extrañas luces, la gente pues de repente desaparece, no saben nunca más dónde han ido a parar. A mí, David, me entristece mucho ver muchas veces cómo la gente se ríe de Grifols. Y la gente tiene muy poca memoria. Porque recordemos que el premio Planeta Javier Sierra estuvo con Grifols, y el propio Javier Sierra, y lo ha explicado muchísimas veces y en muchas ocasiones, alucinó, fue en modo escéptico a Montserrat, y Sí, sí, alucinó con lo que logró Grifols. Es sí, sí, decir, sí, sí, sí. Grifols logró invocar unas luces que vinieron e hicieron unas trayectorias imposibles. No, no, Estamos hablando no. de hace muchos años Sí, atrás. sí, Javier Sierra iba acompañado con Carballal también y los dos lo contaron, eran muy jovencitos. Fueron allá arriba con Grifol convencidos de que aquello era un cuento. Y bueno, resulta que se les puso casi por sombrero un objeto luminoso de enormes dimensiones y bajaron la montaña, pero vamos, muy asustados. Sí, 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 sí. Esto No, no, sí. me parece que me Sí, lo sí. contó a mí mismo hace muchos, muchos años, Javier.
Está claro, está clarísimo. Y además son miles y miles y miles de testigos los que hemos visto cosas en compañía de Lluís Josep Grifol. O sea que estas zonas ventanas son todo lo mismo, sea aquí, sea en Canadá, sea en Estados Unidos, como has comentado antes, ese volcán con agua. Hay algo que conecta con alguna dimensión paralela o quizás también tenga que ver con esos famosos mundos internos de los que ya los antiguos nos hablaban. Sí, por ese motivo, David, no podemos obviar ninguna hipótesis y menos aún la de la abducción o la de la experimentación extraterrestre. Yo estoy de acuerdo completamente en que hay muchos de los casos que suceden, que están en la mente de las personas y en eso estamos de acuerdo, pero hay una cantidad de casos que no tienen ningún tipo de explicación y dejan huellas físicas y esos casos están ahí y no podemos obviarlos tampoco. Exacto. Muchísimas gracias, Artur, por ilustrarnos hoy con este caso que, aunque sucedió en el 74, esto siempre sigue con cierta vigencia porque las desapariciones nunca se detienen y, por tanto, debemos de seguir investigando este tipo de casos. Espero que nos traigas más casos en próximos vídeos, amigo. Desde luego, David, si quieres, hablamos de alguno más reciente porque te he puesto esto del 75 porque realmente es muy, muy curioso y se dan muchas casuísticas, pero hay casos recientes también de desapariciones muy, muy extrañas, David. Pues vamos a emplazarlo para otro día, Artur, y nuevamente muchas gracias, amigo. Nos vemos. Muchas gracias a ti, David, por invitarme. Y a vosotros, espero que os haya gustado este vídeo de hoy, este misterio de hoy. Un abrazo para todos. Chao.